Bienvenidos amigos, estamos en Revelaciones sin Fronteras, como siempre aquí quien les habla Renzo Sánchez, Jorge Rojas, en la producción Fernando Perales y el día de hoy tenemos a un gran invitado. Él es José Mesías, criptólogo, especialista en números, quien nos va a hablar un poco sobre esta disciplina, o cómo le podríamos llamar, ¿es una ciencia, es una disciplina? Sí, desde que es una disciplina de estudios, etimológicamente se le podría llamar ciencia, ¿no? Toda disciplina de estudio milenaria que se ha sometido al análisis crítico se le puede llamar ciencia, ¿no? Claro. Ahora, para hablar un poco sobre los números de por sí no son solamente lo que son, sino que además encierran muchos misterios, encierran mucha magia, por supuesto, y por supuesto también se utilizan no solamente para desarrollar razonamientos matemáticos, sino también para desarrollar, por ejemplo, música, ¿no? Sí. Incluso poesía, arquitectura, ¿no? Y del cual uno pues siempre va a tener nociones con mayor amplitud de las cosas, de la concepción del mundo en sí. Para hablar un poco de los números tendríamos que teletransportarnos en el pasado a las primeras comunidades judías, ¿no? En las épocas el judaísmo babilónico, básicamente, ¿no? En la que por transmisión oral siempre se trataba pues de preservar este tipo de información. Normalmente los utilizaban pues para actos adivinatorios quizás o predictivos, ¿no? Para saber cómo iban a predecir el futuro de alguna manera y cómo se iba a desarrollar el devenir, ¿no? de las culturas en sí. Estamos hablando propiamente de la Kabbalah, que vendría a ser pues la madre de toda esta disciplina, en cierto modo, ¿no? Sí, de la numerología. Curiosamente, los judíos a su numerología le llaman la gematría, ¿no? Ellos tienen 22 letras en su alfabeto y a cada letra le asignan un valor, ¿no? Exacto. Y tratan generalmente de hacer coincidir el valor numérico de una palabra con otra en un texto futuro para ver si esta palabra les da el atributo de tal personaje o de tal situación y con eso se sirven para adivinar el futuro o incluso sacar conclusiones del pasado, ¿no? Claro. Y han llegado incluso ellos en sus estudios avanzados del universo incluso a determinar los orígenes del Big Bang con analogías muy parecidas a lo que después posteriormente la ciencia ha descubierto, ¿no? Y así innumerable cantidad de otros hechos científicos los han llegado a ellos incluso a predecir antes después que ya la ciencia ya lo ha corroborado, ¿no? Claro. Ahora, la Kabbalah, digamos, ya no forma parte solamente de la cultura judía, porque ya se expandió, e incluso el cristianismo empezó a utilizarlo, y hoy vemos pues que lo puede practicar en cualquier parte del mundo, y no interesa si pertenece a algún tipo de religión o a algún tipo de cultura. Se ha expandido y muchas corrientes, por ejemplo como la New Age, o por ejemplo lo utilizan, o incluso celebridades, ¿no? Celebridades del cine, la música, utilizan la Kabbalah para, por decir, si tiene que lanzar un disco, ve más o menos los números correlativos de las fechas, ¿no? Porque cada número al final, porque haciendo la sumatoria de todos los números, ¿no? Siempre va a definir va a terminar en un solo número. Y ese número es lo que define todo. ¿Cierto? Es así. Exacto, sí. E incluso el nombre también codifica una cierta numerología. Por ejemplo, para los hebreos cada letra tiene un nombre y también hay digamos, un esquema de cuánto vale cada letra en el alfabeto latino y se le asigna un número y de acuerdo a eso también se saca una posible encriptación y cómo esa onda vibracional va a afectar, ¿no? el éxito, digamos, de determinada empresa, ¿no? O puede ser de una persona también, o sea, o de una persona. Con el nombre de una persona, sí. O sea, se puede saber algo, cómo me puede ir, bueno, en mi futuro, o qué tendencia, claro, qué tendencia en mi, ¿qué te puedo decir? En mi profesión me puede ir bien, ¿no? O sea, qué especialidad estudiar o algo por el estilo, ¿no?
O sea, solamente con mi nombre puedo saber ese... Sí, con el nombre, e incluso podemos jugar con el orden de las iniciales Claro. de tu nombre Ya. y encontrar alguna palabra que sea lo que tú estás buscando, ¿no? Ya. Por ejemplo, en el caso de Gareca, si cambiamos el orden de sus iniciales, encontramos la palabra gran, ¿no? Ya. Ese gran es un... Bueno, yo pienso, como está relacionado en el mundo masónico con el 33, pienso que por eso es que la divinidad nos dio la retribución de que él, que nos había eliminado hace 33 años, nos trajo de nuevo al mundial, Claro. ¿no? Sí, Claro. sí. En el mundo masónico el número 33 tiene una valoración especial. Los números maestros, que son el 11, el 28 y el 33, Ya. tienen una valoración numérica especial, y en el mundo masónico se sabe que el 33 es el número cabalístico por excelencia, ¿no? Le asignan un valor especial, numérico, vibracional, ¿no? El grado 33 y el 13, El ¿no? Porque 13 son también. dos ritos masónicos, ¿no? Sí, el sí. de York y el otro que no recuerdo cuál es. Ujú. El escocés, perdón. Ahora me imagino que con la tecnología, bueno, con la informática, así como he visto que a veces hacen cartas, bueno, otro tema, cartas astrales con informática, sale rapidísimo, ¿no? La información que tú quieres, ahora con la informática también la numerología se ha ayudado bastante Sí, para hacer cálculos, se supone, ¿no? Sí. Más rápidos y de repente Claro. más precisos, ¿no? claro. Y ahora con esto de la física cuántica, los numerólogos han llegado a la conclusión de que la numerología es la expresión cuántica a nivel macroscópico. O sea, a nivel cuántico estamos hablando a nivel subatómico, a nivel invisible, Claro. y la numerología es su expresión. Es tal, Ya. tal como se nos revela en el mundo, en que toda la gente lo ve. Es por esto que se formó del 2018 entre Flores y Carrillo, Ya. y fue un hecho que se vio en todo el mundo, numérico, y justamente coincidió con la clasificación del Perú, ¿no? Eso los místicos le llaman eso una revelación, ¿no? Pero es una expresión cuántica de la onda vibracional Claro. expresada externamente, ¿no? Claro. Y Como en decía- nuestra fecha de nacimiento, todo eso Ya. está expresado, ¿no? También. Sí, sí, sí. Lógicamente hay que jugar con las variables, porque no en todas las personas está encriptada de la misma forma. A veces hay que ir investigando por dónde va el camino, por dónde va el sendero. A veces tu dirección, te mueves de dirección, y todo eso te genera una onda vibracional y te da, digamos, una pauta de cómo está encaminándose tu vida, ¿no? Desde el inicio decías que la numerología es una ciencia, es una disciplina. Sí, de estudio. Entonces, sí. como todo ciencia Milenaria, disciplina, debe tener una metodología, Ujú. ¿no? de cálculo, ¿no? O sea, tú debes tener tu metodología para bueno, hacerlo, ¿cómo te podría decir? Las predicciones, exacto, ¿no? Yo me acuerdo que Galileo decía, ¿no? Los números es el lenguaje del universo. Ujú. Creo que eso arraigó a varios científicos notables como Newton, Leibniz, Laplace, etcétera, ¿no? De que en los números se encuentra la respuesta prácticamente a todo. Por Ujú. supuesto. Ahora, y como bueno, tú decías, Renzo, no solamente se aplica Está en en todo. las artes, se aplica en la música, se aplica en todo, ¿no? Ahora habla de la física cuántica, que también que lo micro se refleja en lo macro, como decían los antiguos, ¿no? Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, ¿no? Y bueno, de repente la numerología puede dar una respuesta. Una y respuesta, quizás de repente sí. hasta los físicos cuánticos utilizan, de repente un poco. Probablemente, sí. Probablemente, ¿no? Sí, sí. Porque los números están ahí, todos están ahí, ¿no? Sí, y ahora que se habla de universos paralelos y Exacto. todo esto ratifica, ¿no? Lo que se ha venido, la cultura numerológica lo ha venido expresando eso desde tiempos de Pitágoras, etcétera, ¿no? Y no solamente el científico, ahora imagino que también esto te llamarán a ti, bueno, políticos, ¿no? Autoridades, ¿no? Que siempre quieren saber, ¿no? Cómo actuar, ¿no? Claro. Por dónde ir, ¿no? ¿Qué les depara el futuro? ¿Qué les depara el futuro? Ujú. O qué fecha actuar de tal manera, ¿no? O decidir tal situación, ¿no? Ujú. A base de la numerología. Imagino que te habrán llamado, no dirás quiénes, pero Claro, bueno. Curiosamente en la fecha de nacimiento cada dígito puede ser el día de nacimiento, el mes y el año encriptan una característica numerológica diferente, ¿no? Y al Claro. final se suma todos los dígitos de Ya. toda la fecha de nacimiento y te da otra característica. O sea, es una metodología, ¿no? Todo tiene una pauta por pauta, y hay que ir jugando con las variables, ¿no? Para llegar a las... Que al final te quedas con un Conclusiones. solo número, y ese número es el que te define, ¿no? Exacto. Define tu personalidad, Claro. define cómo está tu vida actual, Ujú. esas cosas. Sí, básicamente el día de nacimiento define cómo eres tú contigo mismo. Ujú. El mes define cómo es tu personalidad, cómo te proyectas con el mundo exterior, y, Claro. y así se va jugando con las variables, ¿no? El año también te indica cierto indicativo, y al final toda la sumatoria
tu fecha de nacimiento te da tu misión en la vida, ¿no? O sea, solamente necesitas cuántas variables, cuántos parámetros, o sea, tu fecha Cinco, de nacimiento. sí. 5, Primero 5. el día, jugamos Ya. con el día de nacimiento, Ya. es tu alma, cómo eres contigo mismo, Ya. el mes, tu El mes. personalidad con Ya. las personas, los 2 últimos dígitos del año, Ya, el año. eso refleja tu don, Ya. cuál es tu don, todo el año completo, Ah, ya. cuál es tu destino, y finalmente sendero de vida es la sumatoria de todo, fecha, año Ya. y mes. Te da un Sí, valor. sendero de vida, sí. O sea, eso le llamamos numerología tántrica evolutiva, ¿no? Y también tenemos la numerología pitagórica, que ahí sí jugamos con, a cada letra de tu nombre le damos un valor numérico, ¿no? Y ahí sacamos otra característica. O sea, un numerólogo tiene que ir jugando con todas las variables, ¿no? Incluso si es que puede utilizar herramientas de la cábala, que es la gematría. Ya. También, Gematría. gematría es la numerología hebrea, ¿no? De Ya, la ya, cábala. ya. A la numerología en cábala le llaman gematría, sí. Ya. Y utiliza esa herramienta. También podemos, si queremos ir a avanzar más, podemos complementarnos con eso y hacer todas las herramientas posibles, no hay límites, ¿no? Si por ejemplo tuvieras al presidente al frente y tú le ofreces tu servicio, ¿qué cosas le aconsejarías? ¿O cómo harías tú un trabajo con él, por ejemplo, como para definir un poco el porvenir del país, ¿no? Claro. ¿Cómo lo harías? Ahorita no tengo, no sé su fecha de nacimiento, pero de acuerdo a su fecha de nacimiento le podría sacar tal característica. Podría incluso jugar con su nombre y jugar, se le llama anagrama, ¿no? Cuando le cambias el orden de las letras y encuentras una palabra diferente pero que expresa algo, también se podría jugar con eso, o sumándole el número de las letras, etcétera, ¿no? Ahí hay que jugar con las variables y poco a poco ir sacando. Es precisamente jugando y descubriendo esas Sí. variables que sale, pues... como si fuera una película de detectives, ¿no? como una revelación. O una revelación, ¿no? Como el libro El Código da Vinci, que Justo te iba a hacer ese comentario. Sí. Ya. Sí. O sea, coincidencias, entre comillas. Eso también es interesante, porque la gente piensa que la numerología solamente es para el futuro, pero también es para resolver situaciones o entender situaciones del pasado. Del pasado, podemos sacar Ujú. en qué fecha nació tal personaje histórico, etcétera, ¿no? Por ejemplo, se habla tanto de un supuesto código que hay en la pintura de Leonardo da Vinci en La Última Cena. Me imagino que la habrás estudiado y habrás... Coméntanos un poco sobre eso, Sí. sería interesante. En la película, justamente en el cuadro de La Última Cena hay varios datos crípticos, ¿no? Se ve que el individuo que está a la derecha de Jesús es un individuo semejante a él, y muchos han postulado que ese podría ser el hermano gemelo de Jesús, ¿no? Por eso se ha especulado eso de que el que murió fue el hermano gemelo y el que se apareció fue Jesús, ¿no? Por eso explican algunos la posible resurrección, ¿no? Y el personaje que está a la izquierda es un personaje con características femeninas, ¿no? Muchos han especulado que se trata de María Magdalena, y se ve ahí una B chica, que significaría un personaje femenino, ¿no? En el espacio negativo se forma una B chica, ¿no? Incluso han sacado también una M de un supuesto que también se forma también de un supuesto matrimonio entre Jesús y María Magdalena, ¿no? Eso es lo que se especula, que es un mensaje críptico de Leonardo da Vinci, ¿no? Que se pensaba que él era uno de los... Que en cierto modo tiene validez porque, como todos sabemos, en el 2016 Francisco prácticamente decretó que a María Magdalena se le considere como un apóstol. Sí. O sea, ya no son 12, son 13 apóstoles. Y la principal es María. Justamente curiosamente la primera persona que se le aparece a Jesús, ¿no? O sea, Claro. por eso es que algunos historiadores han llegado a especular que podría haber sido su esposa, ¿no? Sin ánimo de ofender a las creencias, ¿no? Pero era posible que Jesús estuviera casado, porque le llamaban a él rabí, que significa maestro, ¿no? Y lo más lógico para un rabí era estar casado, ¿no? Según una costumbre de esa época. La costumbre, sí. Claro, no, ¿por qué? Y no contradicen nada el que haya sido una gran persona, no. Es normal, sí, un hombre tiene que normal. estar con una mujer, Claro. es obvio. Claro, es obvio, ¿no? Sí. Y
Bueno, yo tenía una hipótesis del posible nacimiento de Jesús por numerología. Me había arrojado el 22 de febrero del año -6, ¿no? Porque se sabe que el calendario gregoriano hay un error, sí, de 6 años, ¿no? Y yo como criptólogo había sacado la hipótesis de que Jesús debería nacer el 22 de febrero del año -6. ¿No? Justamente porque Jesús marca el nacimiento de la era de Piscis, que dura ha durado 2000 años. Claro. Y justamente el 22 de febrero comienza el signo de Piscis, ¿no? Entonces, jugando con otras variables, también, que ahorita no son un poquito largas de explicar, de repente en la pizarra la podría explicar, me arrojaba esa fecha, ¿no? Algunos han postulado como el caballo de Troya, de que nació en el 21 de agosto del año -7, pero eso es otra especulación, ¿no? Hasta ahorita los historiadores no están seguros cuándo nació, pero se calcula que nació entre 4 a 6 años antes de la era común, ¿no? Claro. Sí, sí. Y un acontecimiento, digamos, contemporáneo, en la vida contemporánea, que de alguna manera lo estás estudiando y has encontrado quizás algún descubrimiento o has encontrado por ahí un código encriptado, como por ejemplo, a ver, algo que haya marcado la vida actual, la vida moderna, esta vida del antropoceno prácticamente. Podría ser el derribamiento de las Torres Gemelas, podría ser una guerra entre países. Una guerra entre países. Bueno, en realidad lo de las Torres Gemelas sí, pues se sabe que el 11 justamente, casualmente, ¿no? Representa las dos torres gemelas, ¿no? Ya para los numerólogos el número es un símbolo y justamente eso, el 11 se repite bastante en toda la historia del... Parece, no sabemos si es que esto ha sido ya determinado por los que se encargaron de esto para hacerlo coincidir con el 11 o no sé si esto ha estado destinado, ¿no? Porque incluso hasta el 911 sale, ¿no? El 9 del 11, ¿no? Es una numerología bien curiosa, ¿no? No sé. Pero ¿qué encierra en sí el 11? Porque uno ve a veces, por decirte, documentales, ¿no? En el tema de las Torres Gemelas siempre aparece el 11. Sí. El 11 o múltiplo de 11, ¿no? Y lo asocian con todo este rollo de Illuminati y todas estas cosas. Claro. Entonces, ¿qué misterio encierra el 11? El 11 generalmente se asocia con lo que es la parte psíquica, la advertencia, ¿no? El 22 es un número más que todo de llegarlo a materializar cosas, y el 33 sí es una combinación, digamos, de la parte espiritual más la parte material, ¿no? Por eso es que es el número maestro por excelencia, ¿no? Todos los números que se repiten en 11, 22, 33 se le llaman números maestros, ¿no? Tienen una vibración superior a las vibraciones que aporta cada número del 1 al 9, ¿no? Si una persona vibra en 11, 22 o 33 tiende a sobresalir sobre los demás, ¿no? Sí. ¿Y llega un ejemplo de repente así que hayas sí, por ejemplo, se ha descubierto que los que tienden a ser grandes futbolistas, generalmente su fecha de nacimiento siempre es 1. Por ejemplo, en el caso de Pablo Guerrero, James Rodríguez, o 1 o 3. Y esos hay un sinnúmero de futbolistas que o nacen el 1 o el 3. Esos son los que tienden más a desarrollar en su ámbito, ¿no? En su ámbito futbolístico, ¿no? Por ejemplo, acá estaba viendo la fecha del presidente que hablabas de, por ejemplo, de Vizcarra. Pelé, Maradona, ¿no? Pelé, Maradona, hay que, claro, podría ser, sí. Vizcarra, el presidente, 22 de marzo de 1963. Habría que hacer 22 es un buen número, sí. 22. Por lo que es un número maestro. Marzo nos da 3. 1963. Habría que sumar toda la fecha, claro, y ver qué nos da, ¿no? Lo vemos después en una demostración. Vamos a hacer una demostración al final del programa, como para que la gente pueda entender un poco más de qué se trata, cómo se le llama, se encripta. Sí, cómo se desencripta o cómo se juega con las variables, ¿no? Todas las variables que... todas las herramientas se debe de utilizar. Claro. ¿Es pura suma y resta nomás? O... Suma, resta, jugar con las iniciales, y también, la numerología es una herramienta que yo uso. Yo como descifrador de códigos uso también el elemento del paralelismo, ¿no? Por ejemplo, veo que hechos históricos o ficticios pueden repetirse en el futuro, ¿no? Claro. Eso ya lo sabían los patriarcas, que la historia siempre se repite, ¿no? Claro.
Por eso es que había esa vieja profecía de que el Mesías iba a nacer en Belén, porque como el rey David fue el más grande Mesías del Antiguo Testamento, se esperaba que el nuevo Mesías también naciera en Belén, ¿no? Son reglas cabalísticas que saben que todo Claro. tiende a repetirse, ¿no? Como si fuera un guión de cine, ¿no? Y todo eso ya está escrito en el Talmud. En o el sea, Talmud, claro, claro. Y lógicamente que la numerología que ellos vean les va a arrojar si tal personaje calza con las características de tal personaje. Y eso al final lo tienen que aplicar con la Torá. Con la Es Torá, una cosa bien claro. complicada, en Sí, realidad. sí. Eso de la cábala, ellos sí ya lo tienen desarrollado. Hay libros que hablan de esos temas, ¿no? Lo tienen bien desarrollado, sí. Claro. Sí, incluso de repente, no sé si se dice que la más grande es la mayoría de premios Nobel son de origen judía, ¿no? Algunos rabinos me han dicho de que ellos se han nutrido de todos los conocimientos de cábala para mejorar su ciencia, ¿no? Mira, si vemos en la vida actual los personajes o las celebridades que actualmente practican, que han dicho que practican la cábala, vamos a encontrar diferentes personalidades como por ejemplo futbolistas, artistas de cine, de la música, ¿no? El caso de Madonna, el caso de David Beckham y su esposa, Sí. actores como Aston Kutcher o por ejemplo Mick Jagger. E incluso la cábala también tiene varias ramas. Incluso hay una cábala que se llama la cábala meditativa, en que yo he sido testigo. Ellos dominan una serie de ejercicios de meditación que incluso hasta podría yo decir que son superiores a los ejercicios de meditación de la yoga o de otras culturas. O sea, es toda una disciplina que es bien amplia. Es no solo en la numerológica, sino la meditativa. Tienen varios otros campos. Sí, Una disciplina bien completa. es Sí. una disciplina tan milenaria Sí, que hasta el día de hoy no es considerada ciencia. sí, pues Es una cosa que es bien Mm, contradictoria a la mm. vez, ¿no? Sí, sí. Porque esto proviene desde los esenios. Sí, ya se ha descubierto restos de la práctica de cábala en los esenios, ¿no? O sea, 100 años antes de Cristo, etcétera. Sí, Claro. sí. Pero fueron más o menos en el siglo XIII, más o menos los españoles los que la desarrollaron en su mayor plenitud, ¿no? Ahí comenzó el apogeo de la cábala y luego ha perdurado hasta nuestros días, ¿no? Pero me dice que el origen es en sí el origen de la numerología. O sea, de su de- primer de- ancestro, de donde... Lo que pasa es que cada cultura ha tenido siempre su numerología, ¿no? Ah, ya. Incluso hasta los incas se dicen que tenían también Eso te voy a preguntar. Acá sí. también habrá, claro. Sí, se dice que tenían incluso... Si tenían ábacos. Claro, incluso ayer estuve escuchando en un especial de que incluso hasta los conocían esto de la serie Fibonacci, han llegado a concluir. Claro. Justo te iba a Sí. preguntar por eso. Sí, sí. El tema de la sucesión de los números de Fibonacci, Sí. ¿tú lo practicas también cuando haces tus eh, desencriptamientos? Lo que pasa es que vi que el número de caídas de la selección peruana lo podía sacar, desencriptar de la serie de Fibonacci y llegué a concluir que hasta eso estaba encriptado en el número de caídas que tuvo Perú en el eliminatorio, ¿no? Por eso... Amplía un poco más ese tema, sería Sí. interesante que la gente conozca. Sería bueno, de repente en la También pizarra, en la pizarra. ya, Ya. lo que pasa es que el número de caídas de la selección peruana se dio algo similar con la película Rocky 4. Todo lo que ocurrió en la película Rocky 4 se dio de manera de códigos en los 3 años de eliminatoria de Perú. Y eso ya hay antecedentes en la historia. Por ejemplo, 14 años antes del hundimiento del Titanic, un libro de ficción llegó a predecir todo lo que ocurrió en el hundimiento del Titanic 14 años después, ¿no? Entonces esto sucedió con la película Rocky 4 y el número de caídas, por ejemplo, que tuvo Rocky es el mismo número de caídas que tuvo la selección peruana, ¿no? Y en la serie Fibonacci he llegado a encontrar cómo sale ese número de caídas jugando con los dígitos, de manera de código, ¿no? Ya en la pizarra lo puedo explicar así para que la gente lo vea. ¿Sí? Claro. Sí, parece que todo en el universo es matemático, todo está encriptado. Todo está dicho ya. Todo está dicho y eso ya está demostrado a nivel biológico, ¿no? O sea, nosotros en nuestro ADN Ya. estamos encriptados, ¿no? Ya está También, preprogramado nuestro futuro biológico, ¿no? Los rasgos que vamos a desarrollar en el futuro, Claro, etcétera. Claro, Sí. sí, pues.
Y eso es lo que se llama genotipo y el fenotipo de la expresión. O sea, lo que está en nuestros genes se llama genotipo y la expresión, cómo se manifiesta, por ejemplo, los ojos, el color de los ojos, todo eso se le llama fenotipo, ¿no? Nuestras características externas, ¿no? Y haciendo una analogía con la numerología, Claro. La física cuántica es la... Cada quien tiene su propio código. Claro, Y eso lo hace diferente del resto. Claro, es como una preprogramación, ¿no? Claro. Y deja espacio de libre albedrío, ¿no? Eso también, ¿no? Sí. Como te dices, ¿no? Ujú. También uno puede cambiar un poquito, sabiendo lo que dice la numerología, pues yo puedo cambiar de repente un poco mi destino, o sea, Sí. a pesar de eso. Por eso que en física cuántica se habla bastante de realidades alternas. Se especula incluso que uno constantemente a lo largo del día se están formando universos paralelos y que todo todo tiende a bifurcarse, ¿no? Constantemente, ¿no? Pero según lo que se llama superposición cuántica, una realidad siempre tiende o sea, todas las realidades coexisten al mismo tiempo, pero una realidad es la que termina preponderando sobre uno, prevaleciendo, y esa es la que nosotros observamos, ¿no? Pero se dice que las otras realidades siguen coexistiendo, ¿no? Sino que no son parte de universos paralelos, ¿no? Eso es algo que experimentos en física cuántica ya han llegado a demostrar, por eso es que ya todo eso que antes se creía que era ciencia ficción, Ajá. ya se ve que se ha visto que en el laboratorio existe, o sea, Claro. ya no hay límite para lo que la imaginación antes ¿no? postulaba. Hubo mucha expectativa en el 2012. Ujú. Pues se hablaba pues de que era el fin del mundo, era el cambio de la era, una infinidad de cosas, teorías. Y me imagino que habrás hecho algún estudio en base a eso. Sí, bueno, el 2012 se decía que iba a ser el fin de los días. Algunos ahora han especulado que lo que realmente reflejaba era el fin de la era de Piscis, ¿no? Claro. De la era en que, digamos, toda la información la manejaban solo un grupo y ahora ya con la era de Acuario ya y ahora sí ya sabemos que uno mismo lo googlea en su celular, ya los límites para la era del conocimiento. ahora es la era del conocimiento, sí, estaríamos en la era de Acuario, ¿no? Entonces no era el fin de los días, sino el fin de una era, ¿no? Claro, No el fin del mundo, sino sí. Eso Bueno, es y coincide justo con la era, la era informática, que en realidad, como dice, presionas un botón y tienes toda la información. Sí, ahora sí ya yo, por ejemplo, mi numerología, que se los he explicado y que cualquiera lo podía corroborar con una fórmula, con un lápiz y papel, ¿no? Y cualquier dato que yo les daba lo corroboraban en Wikipedia, ¿no? Ya no hay nada que les pueda estar mintiendo o palabreando, ¿no? Todo estaba todo estaba ratificado y estuve bastante tiempo prediciendo los resultados de la selección. Lastimosamente no se dieron los datos, no se dieron los resultados que se esperaba, pero justamente yo presenté en mis videos de internet datos estadísticos arrojando índice de posibilidades. No es que dijera que tal cosa iba a pasar o no, eran solo probabilidades de que tal y en cierto modo también como que tenía cierta coincidencia con unos resultados que habían arrojado desde el diario El País en España. Exacto, sí. Habían utilizado, creo que una máquina, una computadora para que arrojaba todos estos datos. Estos datos, sí. ¿No? Y al final llega a esa conclusión, ¿no? Y lo curioso es que yo esos mismos datos yo los había sacado por numerología 3 meses antes. Ya. Está grabado en mi canal de YouTube, que lo saqué, y los que pueden corroborar que salió 3 meses después de los amistosos, encuentran que todas las índices de probabilidades eran semejantes. Es algo curioso. Hasta eso los que siguen desde mi primera aparición en septiembre del año pasado han visto que todo ha coincidido. Incluso hasta el famoso Mr. Chip le daba 50% de posibilidades de pasar a la segunda ronda. Entonces no era una cosa tan efectiva que digamos la campaña peruana en ese aspecto en el mundial. Entonces, pero bueno, son cosas pues de la numerología, ¿cierto? Claro, ya escapan a la numerología el que un resultado termine o no dándose, porque es como tener dos cartas, ¿no? O una carta puedes ganar o no estás viendo qué carta es, cualquiera de las dos son válidas, de que son 50-50, ¿no? Claro. Y un hecho, por ejemplo, fortuito como fallar un penal es suficiente para que se genere una bifurcación. Eso es lo más alucinante, porque una divergencia. Se dieron las condiciones como para meter goles y estas fallaban y no entraba la pelota. Claro.
Una cosa totalmente extraña, en realidad. Algo que no se necesita ser numerólogo para darse cuenta Claro. de que cambiaba el partido si Sí, se anotaba totalmente. ese gol. Exacto. Cambió Sí, el sí, destino, ¿no? de la sí, selección. sí, yo pienso que Perú hubiera jugado con el gol a favor, se le iba Dinamarca encima al equipo peruano y Se de abría el contragolpe partido, claro. podía haber todo 0 Le pillados más. y a Francia le hubiera hecho un juego defensivo Sí. y tal vez no hubiera perdido, estaríamos, Sí, pues. Claro. estaríamos en octavos. En Pero otra- así es, eran 50-50, ¿no? Claro. Sí, pues, no hay. Una falla y generas una divergencia, ¿no? Una realidad alterna, ¿no? Antes, como ustedes recordarán la película Volver al Futuro 2, ¿no? Claro. Que se habla de la realidad alterna. Antes, hace 33 años se pensaba que eso era ciencia ficción, pero Ahora, ya todo eso ahora se ha comprobado que existe a nivel cuántico, ¿no? O sea, ya Ya. no hay, ¿no? Electrones en diversos lugares y múltiples señales que existen. Todo eso de la realidad alterna ya es realidades alternas, mundos paralelos, ya Sí, pero tiene una base científica. lo que predecían pues, los científicos hace 50, 60, 70 años, teóricamente ahora se está comprobando, ¿no? Como dices en laboratorio. Ujú. Y recién le está dando el Nobel, ¿no? Porque se ha comprobado ya físicamente, ¿no? En el Sí. caso del bosón de Higgs, ¿no? Ujú. Sí. Por eso es un Se caso logró de eso. descubrir. Incluso Ujú. se dijo que Einstein, cuando se encontró con la física cuántica, con los inicios de la física cuántica, dijo: no puedo creer que Dios juegue a los dados con el mundo, ¿no? O sea, sí, o sea, Claro, es una gran frase, ¿no? Él dijo, Sí, ¿no? sí. Dios no juega a los dados. sí. O sea, te da a entender que también, pues, ¿no? Hay Mm. hay algo en el fondo, ¿no? Que domina todo esto, ¿no? Ujú. Mueve los hilos, como se dice, ¿no? Ujú.